Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, espero que hayan tenido un fin de semana magnífico. Estamos a 19 de octubre y un día como hoy, pero de 1970, muere el general Lázaro Cárdenas del Río, revolucionario y presidente de México de 1934 a 1940. Lázaro Cárdenas nació en 1895 en Jiquilpan, Michoacán, hijo de Dámaso Cárdenas, un comerciante. La escuela no era lo suyo. En 1908, el joven Lázaro la dejó para ayudar a su padre y al año siguiente se convirtió en meritorio de la oficina de rentas del lugar. Su habitual silencio le ganó un apodo: el mudo. En 1911 murió su padre, dejando a esposa e hijos en una precaria situación económica. A los 15 años, Lázaro se convirtió en el jefe de su numerosa familia. En 1913 la revolución llegó a Jiquilpan. Aunque la madre lo envió a refugiarse con un tío, el joven Lázaro se unió a los rebeldes que peleaban contra Victoriano Huerta. En Sonora, 2 años más tarde, conoció a Plutarco Elías Calles y la simpatía fue mutua. El maestro, en busca de discípulo, encontró al alumno que buscaba un padre. Lo llamaba con cariño chamaco. Con los sonorenses, Cárdenas combatió a Pancho Villa, a los yaquis, y tras regresar a Michoacán, a los bandoleros que asolaban su estado natal. En 1920, Cárdenas se adhirió al Plan de Agua Prieta, proclamado por Adolfo de la Huerta en contra de Venustiano Carranza, quien se había internado en la Sierra de Puebla. Pero el general Rodolfo Herrero se le adelantó, salvando a Cárdenas de participar activamente en el magnicidio. En 1928, a sus 32 años, Lázaro llegó a la gubernatura de Michoacán. Ahí impulsó la reforma agraria y en 4 años repartió más tierras que los otros gobernadores en los 10 años anteriores. Cárdenas ejerció el poder con un sentido paternal. Solemne y serio, infundía respeto y simpatía. Los indígenas tarascos le llamaban con el sobrenombre perfecto: Tata Lázaro. Tras el asesinato de Álvaro Obregón en 1928 comenzó el maximato. Plutarco Elías Calles, el jefe máximo, sin ser presidente, dominaba el poder ejecutivo. En 1930, Cárdenas se convirtió en presidente del recién fundado Partido Nacional Revolucionario, o PNR, antecesor del PRI. Aunque los años siguientes significaron algún conflicto entre Cárdenas y Calles, este confió en el chamaco y lo eligió candidato a la presidencia en 1933. El 1 de diciembre del año siguiente, Lázaro Cárdenas tomó posesión de la presidencia de México. Pero Cárdenas no estaba dispuesto a ser un presidente más del maximato. Más de un año le tomó desplazar del gobierno a Calles y a los callistas, pero al fin, el 9 de abril de 1936, envió al jefe máximo al exilio. No rompía así solo con el líder de la revolución, sino con su padre político. A partir de aquel momento, Lázaro Cárdenas puso en marcha el vasto programa social que ensayó como gobernador de Michoacán. Su gobierno se concentró en la repartición de tierras, que acabó definitivamente con los latifundios, y estableció el ejido colectivo como principal forma de tenencia de la tierra en el campo. El éxito de la reforma agraria fue enorme en términos políticos, no tanto en los económicos. El gobierno cardenista tuvo una importante presencia en el plano internacional. En 1936 se pronunció a favor de la República Española y cuando ésta fue derrotada, admitió a miles de refugiados de la Guerra Civil. Su llegada a México significó un enriquecimiento del panorama cultural, debido a que muchos de ellos eran intelectuales destacados. En 1938, el impulso nacionalista del gobierno de Cárdenas vivió su momento culminante. En respuesta a la negativa de las compañías petroleras extranjeras de acatar un fallo laboral de la Suprema Corte de Justicia, se decretó la expropiación de sus bienes. La Constitución de 1917 comenzaba, más de 20 años después, a tener efecto. Aquel mismo año de 1938, el PNR se convirtió en PRM y en 1946 se convertiría en el PRI. Al plantearse la sucesión en 1940, la decisión lógica de Cárdenas parecía ser su mentor, el radical y explosivo Francisco J. Múgica. Sin embargo, terminó por inclinarse por su antiguo y fiel lugarteniente, el moderado Manuel Ávila Camacho. Al terminar su gobierno, Cárdenas apuntó en su cuaderno de memorias: me esforcé por servir a mi país y con mayor empeño al pueblo necesitado. Cancelé muchos privilegios y distribuí en buena parte la riqueza que estaba en pocas manos. Decía la verdad. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, Cárdenas desempeñó el cargo de secretario de la Defensa. Sin salir del PRI, se convirtió en figura tutelar de la izquierda en México y también fuera del país. En 1960, Fidel Castro lo invitó a La Habana para participar en la primera conmemoración oficial del asalto al cuartel Moncada. Lázaro Cárdenas falleció en la Ciudad de México el 19 de octubre de 1970. ¿Ustedes sabían anteriormente quién era Lázaro Cárdenas del Río? ¿Sabían su importancia en nuestra historia? Bueno,
Vamos a continuar con nuestra tarea diaria flash del día de hoy. Para esto vamos a hacer de nuevo lo que es cálculo mental. Sí, calcula mentalmente 45.69 menos 23.70. Tengan en cuenta estos puntitos, ¿verdad? Recuerden que son los puntos decimales y los que nos dicen cuáles son los enteros y cuáles son los que están fraccionados, ¿verdad? Los que no llegan a un entero como tal. Recuerden que lo deben de hacer de manera mental y no solamente me lo van a resolver, sino que después me van a escribir cómo fue que lo resolvieron, describiéndome paso por paso. Iniciamos ahora con artes. Todos para uno y uno para todos, una pequeña continuación, pero antes de irnos completamente al tema que vamos a celebrar durante el final de este mes y el inicio del otro, algo que, híjole, todos los niños luego esperan. Claro que sí, es una celebración que la UNESCO, ya también la reconoció, el Día de Muertos, ¿verdad? Pero ¿en qué consiste el Día de Muertos? No es en realidad nada más ir a pedir dulces o comer panecito y chocolatito, ¿verdad? Vamos a ver un poquito de la historia de esto. En los últimos años, la fiesta mexicana del Día de Muertos ha alcanzado mucha popularidad internacional, sobre todo gracias a varias películas animadas. De hecho, en 2008 fue declarada por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. ¡Ah! ¿Inmaterial? ¿Es una fiesta prehispánica o se trata de una celebración cristiana? ¿Quién inventó el Día de Muertos? Es cierto que los orígenes del culto a los muertos en la región que hoy llamamos México son anteriores a la llegada de los españoles, pero el Día de Muertos como tal no existía en la cultura mexica. Lo que sí había eran varias fechas en las que se recordaba a los difuntos, una en abril, otra en julio y otra más en octubre. En el México prehispánico, cuando alguien moría, se creía que su espíritu empezaba un viaje de 4 años hasta llegar al Mictlán, el lugar del descanso final. Entonces, en el aniversario de su muerte, cada año se elaboraba un altar con ofrendas que le ayudarían en su travesía, incluyendo objetos que le pertenecían o comida y bebida que le gustaban al muertito. Un pozolito para mí, por favor. Una práctica era enterrar junto a él un perro xoloitzcuincle que le serviría de guía y le ayudaría a cruzar el río hacia el lugar de reposo. Según la leyenda, quien tratara mal a un perro en vida nunca podría descansar en paz. Lo que no había era una fecha que coincidiera con el 2 de noviembre, que es cuando se celebra actualmente el Día de Muertos. Pero en España sí se conmemoraba el 1 de noviembre el Día de Todos los Santos y el 2 la fiesta de los fieles difuntos. En Castilla y Aragón era costumbre bendecir comida y dejarla para que la comieran los santos, además de rezar para que las almas de los muertos salieran pronto del purgatorio. ¿Y por qué en estas fechas? Sucede que los celtas, mucho antes que los cristianos, celebraban el Año Nuevo alrededor del 31 de octubre, el día de la cosecha. Ese día se llamaba Samhain. En esa fecha empezaba la temporada oscura del año y, según su tradición, el muro que separaba el mundo de los vivos y los muertos se desvanecía. Era costumbre poner ofrendas de lo recién cosechado para ellos, además de disfrazarse y hacer grandes fogatas. Cuando el cristianismo se extiende por Europa, ya había una celebración de Todos los Santos que se celebraba el 13 de mayo, pero en el año 741, el Papa Gregorio III la movió al 1 de octubre, haciéndola coincidir con el día anterior al Samhain celta, que se conocería como Víspera de Todos los Santos. En el mundo anglosajón se conoce como All Hallows Eve y más tarde como Halloween. Al parecer, esta fecha está relacionada con la festividad romana llamada Feralia, donde se recordaba a los muertos y se les llevaba ofrendas de pan, sal y coronas de flores. Cuando los españoles conquistan Mesoamérica en el siglo XVI, traen consigo la conmemoración de Todos los Santos y los fieles difuntos. A pesar de intentar imponer la nueva religión y las nuevas costumbres, las antiguas se niegan a morir. Las celebraciones prehispánicas se mezclan con las españolas. A este
proceso se le llama sincretismo, que es cuando se fusionan dos creencias distintas. Para el siglo XVIII ya se había establecido la costumbre del Día de Muertos, y en el XIX, exactamente el 1 de noviembre de 1821, el Ayuntamiento de la Ciudad de México lo convierte en una fiesta. La gente, después de visitar los templos para orar, se reúne en el Zócalo frente a Catedral a disfrutar de la verbena de Todos los Santos que se alargaba hasta el día 2. Había puestos de comida y espectáculos. También se conocía como el Paseo de Muertos. Originalmente se acostumbraba a enterrar a los muertos en las iglesias, pero en 1833, debido a una epidemia de cólera que asolaba a Europa, se ordenó llevar a los muertos a panteones fuera de la ciudad, incluso en México. Así, las flores que la gente llevaba a las iglesias acababan ahora sobre las tumbas donde se hacían los famosos altares. Y como la caminata era larga, pues también llevaban comida y bebida. A principios del siglo XX se hacen populares las calaveritas literarias. En ellas es costumbre hacer burlas amables a gente famosa o no tan famosa. Como ves, la fiesta tiene tanto elementos católicos como de la religión autóctona. ¿De dónde salió la idea de que era una celebración indígena? Sucede que en los años 1930, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, autor de la nacionalización del petróleo, un grupo de intelectuales promovieron la idea de que la celebración era más indígena que colonial, más azteca que católica. Eran tiempos de bonanza económica y de promover el nacionalismo. La idea prendió. En la actualidad, a pesar de tener raíces no solo indígenas, sino católicas, celtas y hasta romanas, la fiesta del Día de Muertos es una celebración que identifica a México en todo el mundo. OMG, ¿ustedes sabían todo esto? ¿Sabían que en realidad viene de chile, mole y pozole en esta celebración y que hicieron un revoltijo por todos lados, verdad? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a inventar una pequeña historia sobre el Día de Muertos. Puede ser chiquita, no hay tanto problema, pero debe ser completamente suya. Y debe de tener un mínimo de 3 personajes. Recuerden, mínimo debe de haber un protagonista y un antagonista, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar ahora sí con el tema en el que estábamos, que hemos estado viendo las obras de teatro. Algunos ya me mandaron también sus obras por video. Súper bien que les quedó la del Ratoncito y el Gato. Bueno, ¿qué vamos a ver ahora? Nosotros sabemos que para poder realizar una obra de teatro, una puesta en escena, primero se debe ensayar, ¿verdad? Y se necesita ensayar súper bien y un montón de veces. Pero ¿cuáles son las fases precisamente de ese ensayo? Bueno, la primera fase se llama primeras lecturas. En estas primeras lecturas se suele convocar a todos los actores, a todos los que van a interpretar algún papel y al director de la obra, o sea, quien los va a estar coordinando. En la toma de esta primera lectura se les da lo que es el libreto y consiste en leer el texto completo, desde el inicio hasta el fin. Se sientan todos en una mesita y todos van leyendo la parte que les toca en ese libreto. ¿Sale? Por tanto, cada actor pondrá voz por primera vez a su personaje y si alguno no suena bien, se podrán hacer las adaptaciones que sean necesarias. En este caso, por eso influye mucho que estén todos, para que entre todos sepan si sí combinan esas voces o no. No es lo mismo ensayar así como que por separado, ¿verdad? Ahora, en esta fase se pondrán en común las ideas generales y el director explicará cada sentido de lo que van a estar haciendo. Después de esto viene la fase número 2, que es el análisis. En el análisis, como los actores ya conocen el texto, en esta fase se analiza el detalle de cada escena, cada personaje, cada acción. En definitiva, se trabaja la dramaturgia de la obra, o sea, cómo le van a dar ese drama, para que todo quede perfectamente claro. Todo ello bajo el criterio y el mando del director. Y en cuanto al lugar para reunirse, suele hacerse en el mismo sitio que las primeras lecturas, o sea, se sientan en una mesita. En la fase número 3 son las primeras interpretaciones. Este momento de los ensayos es muy especial, porque es cuando cada actor interpreta por primera vez a su personaje ya sin estar sentados. Y el director le va dando las pautas necesarias en cuanto a voz, ritmo, movimiento, cómo debe de mover su cuerpo completamente. Si lo necesitan leer o consultar, pueden tener el libreto a la mano.
pero lo ideal es que lleven el texto bien aprendido ya. Así podrán centrarse en ir fijando las pautas de cada interpretación y recurrir al libreto para escribir alguna que otra nota. No sé, aquí debo de estar un poquito más sonriente, aquí debo de estar un poquito más triste. Respecto al sitio, lo normal es continuar en el mismo lugar que en las fases anteriores, aunque si se puede, sería estupendo poder estar en el mismo escenario, ¿verdad? En el que se va a estar interpretando la obra. La fase 4 es puesta en pie. Esta fase consiste en levantar y poner en pie el texto, es decir, fijar todos los movimientos y acciones de los distintos personajes. Ya entre todos, tener bien los movimientos, de dónde se van a mover, cómo se van a estar moviendo en el escenario. También aquí ya se deben de checar cuáles van a ser los materiales o la escenografía que van a estar teniendo. Para que tengan total libertad de movimiento, es fundamental que en esta fase sí o sí lleven estudiadísima la parte que le corresponde del texto e interiorizadas todas las pautas que ya hicieron en la fase 1, 2 y 3, que les ha dado también el director o que ellos han estado anotando. En la fase número 5 es el ensayo técnico. Aquí se convoca no solo al elenco del actor y el director, sino también a todo el personal técnico. ¿Cómo quiere decir que el personal técnico? Bueno, los sonidistas, los de vestuario, los electricistas, el regidor, todos los que están detrás de bambalinas. Que si nosotros vemos en una obra de teatro, pues nada más vemos a los actores, ¿verdad? Pero todos esos héroes tras bambalinas son los que hacen la magia del teatro que sea un poquito más real o que sea completamente real. Porque pues sin el sonido, los vestuarios, el maquillaje, la electricidad, las luces, no se podría hacer. De este modo se cierran todos los aspectos técnicos relacionados con el espectáculo, por ejemplo la escenografía, la música o la iluminación. Puede que en el primer momento cada profesional repase sus labores por su cuenta, pero posteriormente se suele hacer representaciones de la obra de principio a fin, unificando y coordinando el trabajo de todos. Se podrá interrumpir justificadamente las veces que haga. Este ensayo técnico deberá hacerse en el propio lugar donde se representa la obra. No tendría mucho sentido hacerlo en otro, ¿verdad? Bueno, es precisamente por lo que necesitamos a todos los técnicos, para ver si ahí necesitan cambiar de luz, si se necesita cambiar de maquillaje, si se necesita cambiar de vestuario. En la fase número 6 está el ensayo general. En el ensayo general se realizan pocos días antes del estreno. Es sin público, aquí no debe de haber nadie presente del público, pero con la misma exigencia que si lo hubiera. En definitiva, los ensayos generales serán idénticos al espectáculo teatral que se pretende estrenar. Es por eso que ya se hizo todas las demás fases. Por lo tanto, no se interrumpirá y se respetarán todas las pautas establecidas para cada profesional del equipo. Al finalizar, se pondrán en común las impresiones de cada uno y se podrán perfeccionar o corregir cualquier aspecto de mejora. Al igual que en la fase anterior, deberán realizarse en el teatro donde se va a realizar la obra, y a ser posible a la misma hora y el mismo día de la semana que está programado a hacerse. Por cierto, en esta fase hemos hablado de ensayo general en singular, pero puede haber varios ensayos generales, algo que es bastante recomendable para cerrar el periodo de ensayos con todo bien claro y sin ningún incidente. Una vez finalizado este periodo, ya solo queda lanzar la obra al mercado y esperar que tenga mucha acogida, que la quieran mucho en el público y, pues como se dice coloquialmente, a romperse una pierna. Nos vamos ahora con educación socioemocional, en donde vamos a estar viendo precisamente lo que es de Tin Marín de Dopingüe, y la actividad va a consistir en elegir cuál es la decisión correcta. Aquí yo les estoy poniendo 6 diferentes acciones, 6 diferentes situaciones, y ustedes van a tratar de discernir cuál es buena y cuál es mala. La que son malas o las que son buenas, las que es mala le vas a poner un horroroso tache y la que es buena le vas a poner una palomita, y debes de justificar el por qué. Así que debes de escribir después por qué tomaste esa decisión de si es mala o es buena. Vamos a ver cuáles son. Número 1 dice: formar bandos, hijos contra padres. ¿Eso será una decisión buena o mala? Los padres recuerdan a los hijos las reglas familiares y las aplican para resolver el conflicto. Someter a votación las soluciones y que gane el que tenga más votos.
Los hijos deciden cómo solucionar el problema por ser más jóvenes y creativos. Establecer un tiempo y un lugar para dialogar juntos y solucionar el problema. Y por último, cuando se habla del conflicto se hace con respeto. Recuerden, vayan anotando estas 6 situaciones en su cuaderno. La que esté mal, la ponemos un tache, la que esté bien, le ponemos una palomita y deben de poner abajito el por qué creen que está mal o bien esa acción. Vamos a continuar ahora con la página 44, 45 y 46 de nuestro libro de geografía. El tema es los sismos o temblores. Vamos a empezar a leer, recuerden que vamos a tener que ir subrayando lo más importante, ¿sale? Los sismos o temblores. La superficie de la Tierra está formada por placas tectónicas. Esto es súper importante, la superficie está formada por placas tectónicas, es como se llama, ¿verdad? Que cuando se mueven modifican el relieve, originan montañas o favorecen la salida de material volcánico y en ocasiones provocan sismos o temblores. Los sismos son los movimientos vibratorios originados por la energía que se libera al chocar las placas tectónicas. El lugar donde se produce un sismo se llama foco o hipocentro y el punto situado arriba del foco, donde se manifiesta con mayor intensidad, es el epicentro. En el cinturón de fuego del Pacífico, ubicado al oeste de América y al este de Asia, se concentra una gran actividad sísmica. Localízalo en el mapa de la página 28 del Atlas de Geografía del Mundo. Observa que nuestro país se ubica en esta zona sísmica. Vamos a irnos entonces a la página 28 de nuestro Atlas de Geografía del Mundo. ¿Y qué nos están pidiendo? Bueno, vamos a localizar cuál es el cinturón de fuego del Pacífico y lo vamos a remarcar. Si se fijan, aquí el foco es en donde inicia y el epicentro va pasando por las diferentes capas tectónicas y el epicentro es cuando ya sale a la superficie y es a donde más se siente, es donde ubicado geográficamente, donde más se va a sentir ese sismo. ¿Por qué? Porque llegan más rápido las ondas de movimiento ahí. Nuestra primera actividad aquí dice, realiza el siguiente experimento. Vamos a necesitar una mesa, un martillo, recuerden hacerlo con cuidado y con la supervisión de sus papis o de alguien mayor. Una tabla de 10 centímetros por lado aproximadamente, puede ser algo que tengan en su casa, no es necesario que vayan a comprar nada. 30 terrones de azúcar los pueden sustituir por cubos para jugar o cajas de cartón, algo que sea cuadradito o rectangulito que tengan por ahí, ¿sale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar la tabla sobre la mesa. A un lado de la tabla, a unos 5 centímetros, levanta varios edificios con los terrones de azúcar. ¿Ya se fijaron para qué eran los terrones de azúcar? Lo pueden ustedes modificar por cualquier otra caja que pueda simular edificios. Ahora, con el martillo vamos a golpear ligeramente la tabla. ¿Sale? Y vamos a observar qué pasa con las construcciones que ustedes hicieron. Van a volver a construir los edificios a la misma distancia y golpear la tabla. Una vez más, ahora esta vez un poquito más fuerte. Luego van a volver a construir los edificios y los van a colocar, pero ahora más lejos de la tabla. Y ahora van a volver a golpear en la tabla. Primero levemente y después con más fuerza. ¿Sale? Si se fijan, vamos a tratar de ver cómo es una simulación de sismo. En donde van a golpear va a ser el epicentro, el foco y el epicentro. Y dependiendo de qué tan lejos esté, va a ser la magnitud en el que se van a mover las casas o los edificios que ustedes van a hacer con las cajitas. Cuando hayan hecho eso, número 1, me van a dibujar en su cuaderno qué pasó. ¿Sale? Recuerden, dibujos bien bonitos, bien coloreados, como de niños de 5º grado que están, pero sí ya bien grandotes, ¿verdad? Y me van a contestar estas 3 preguntas. ¿Qué sucedió con los edificios en cada caso? ¿Cómo influyeron las distancias entre la tabla y los edificios? ¿Cuándo se cayeron más edificios? ¿Cuándo estaban más cerca o más lejos del golpe? Y van a anotar estas conclusiones y las preguntitas en su cuaderno. Y pues obviamente les comenté, me lo van a ilustrar, ¿sale? Desde que lo pusieron un poquito más cerquita hasta lo que pusieron un poquito más lejos.
Y van a notar, los daños ocasionados por un sismo dependen de la intensidad y de la distancia del epicentro. La intensidad del sismo es mayor en los lugares más cercanos a este. Nos vamos a la página número 45. Los volcanes. Las fracturas de la corteza terrestre causadas por la presión entre las placas tectónicas originan volcanes. Entonces, ¿qué originan los volcanes? Las fracturas de la corteza terrestre causadas por la presión entre placas tectónicas. Generalmente los volcanes tienen forma de cono y una abertura en la parte superior por donde expulsan lava, roca, ceniza, vapor de agua y gases que se encuentran en el interior de la Tierra a altas temperaturas. También se forman volcanes en los océanos y en algunas islas, por ejemplo, en Hawái y en el archipiélago de las islas Revillagigedo, en el Océano Pacífico. Las actividades volcánicas tienen efectos destructores. Sin embargo, también traen beneficios, ya que los suelos de origen volcánico formados por ceniza son fértiles, o sea que ahí crece un montón de vegetación y aptos para la agricultura. En ciertas áreas volcánicas existen depósitos de aguas termales. ¿Qué es un agua termal? Bueno, son aguas naturales que están calientitas y dicen que son sanadoras, que resultan apropiadas para establecer centros turísticos o generar energía geotérmica. Los sismos y las actividades volcánicas son fenómenos naturales que forman y modelan el relieve. También representan un riesgo para la población, por lo que ésta debe ser preparada para prevenir los desastres y mitigar sus efectos. Ahora, vamos a hacer la siguiente actividad. Está muy chiquita. Van a calcar. Aquí dice que en plástico, mica o papel transparente. Yo les puedo sugerir que lo hagan en el papel cebollita que tienen en sus cuadernos luego en sus cuadernos de educación artística o en algún papelito que tengan por ahí, ¿verdad? Van a calcar el mapa de la página 28 del Atlas de Geografía del Mundo. Colócalo sobre el mapa de placas tectónicas de la página 27 del mismo Atlas. Observa las regiones sísmicas y volcánicas, así como los límites de las placas tectónicas. En tu cuaderno, elabora un esquema que incorpore los siguientes aspectos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcar lo que es el mapa de la página 28 del Atlas de Geografía del Mundo y lo vas a poner sobre el mapa de la página 27, ¿verdad? Y vas a observar cómo son las regiones sísmicas y volcánicas, en dónde se están cruzando, cómo es en donde hay un poquito más de sismos y cómo es en donde hay un poquito más de volcanes. ¿Se parecen? ¿Qué relación encuentras? Es lo que vamos a resolver con estas dos preguntitas. ¿Qué relación encuentras entre las zonas sísmicas y volcánicas respecto a las placas tectónicas? ¿Qué pasa cuando se mueven dos placas como la de Nazca y la de Sudamérica? Chequen por favor en dónde están las placas de Nazca y la de Sudamérica y también las van a remarcar. Ahora dice, la erosión de las formas del relieve. Durante miles de años, las formas de relieve se han desgastado debido a la erosión. La erosión es el proceso natural que, con el tiempo, desgasta o destruye los suelos y las rocas de las cenizas terrestres, modelando el paisaje. Entonces, ¿qué dijimos que es la erosión? La erosión es un proceso natural que, con el tiempo, desgasta o destruye los suelos y las rocas de la corteza terrestre, modelando el paisaje.